un compañero, a un luchador de los derechos humanos, a alguien que para nosotros es una alegría que esté en Rebeldes por Malvinas, y gracias a la voz de los Colimbas que nos hizo el contacto, a pesar de que siempre lo veíamos en las manifestaciones, el doctor Marcelo Parrilli. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Marcelo, mira, yo cuando volví de la guerra me puse a militar, estuve en las manifestaciones contra la ley de autoamnistía, estuve en las manifestaciones de la juventud política, cuando mataron a Dalmiro Flores, después, viste, porque somos millones, ¿no? Y los militantes. Y estuve en las manifestaciones contra los carapintadas y de distintas luchas sociales, y vos siempre estabas ahí. Te quiero decir porque siempre te vi ahí. Bueno, el movimiento de derechos humanos de conjunto estuvo, y yo diría que en esa época ya la mayor parte de la población se identificaba con la lucha, o en la lucha contra la dictadura, y se movilizaba un sector muy amplio, ¿no? Después de Malvinas ya la dictadura militar entró en una crisis terminal. Bueno, se disolvió directamente la junta militar. Viñones fue el presidente del ejército solamente. Salió Nicolaides apresuradamente a buscar a alguien que si quisiera hacer cargo de la presidencia. Lo encontró ahí a Viñones en Campo de Mayo, y bueno, y así llegó a la presidencia. Fue una época de muchísima movilización, ya con un régimen dictatorial que estaba ya en el último tramo, digamos, de su recorrido, ¿no? En una época también muy terrible, y que, bueno, de alguna manera, a pesar de eso, nos mostraba que se iba a una salida democrática, ¿no? Vos sabés que, bueno, todos recordamos a Viñones por el caso, creo que la desaparición del conscripto Steinberg, ¿no? Él era, no, quédate tranquilo. Yo te digo que lo primero que hice cuando volví de Malvinas fue comprar los libritos del CELT, que son anteriores todavía los tengo como una reliquia, ¿viste? Anteriores a, ¿cómo se llama? Al Nunca Más, perdón. Nunca Más, exacto. Sí, claro. Y ya perfilaban todos los casos y tipos de desaparición y demás. Y después, bueno, compré el Estado terrorista. Especial. Después compré el Estado terrorista de Eduardo Luis Duhalde, y ahí lo vi de mañana. Y fui encontrando significados a cosas que hacían los militares en el 81, que había hecho la colimba, y que también pasaron en Malvinas, ¿viste? Pues yo hice la colimba del 81 en el Regimiento 7, me fui de baja el 8 de marzo y me presenté el 9 de abril porque me citaron, y si me hacía desertor, 5 años preso, y además no sabía, viste cómo es la guerra, empieza y no sabes dónde termina ni dónde está parado, más que uno como colimba no decide nada. Entonces te puedes dar cuenta. Nos reincorporamos el mismo día, el 9 de abril. Viste, sí, claro. Llegamos a Malvinas el 13 de abril, 14. Pero... Y ahora hablamos de guerra ahora, ¿no? Pero en toda esa época, bueno, primero que la dictadura nunca pensó que iba a haber una guerra, y segundo, en plena guerra igual se hablaba de conflicto del Atlántico Sur, ¿no? Como uno de los intentos también de ocultar y tapar lo que estaba pasando. Nunca se usó la palabra guerra, siempre usaron la palabra conflicto del Atlántico Sur. Bueno, es más, el único lugar del territorio argentino que estaba siendo objeto de ocupación extranjera y donde había una verdadera conmoción interna, que era Malvinas, la dictadura fue el único lugar del territorio argentino donde no declaró la vigencia del estado de sitio, ¿no? Son cosas jurídicas, digamos. No, vos sabés que tienen una correlación con la realidad. A nosotros nos obligaban, podíamos morirnos de hambre, pero no teníamos que tocar los bienes de los colonos británicos. Exacto. Porque si no te taqueaban. Entonces, todo siempre lo hemos contado, los que hemos visto cómo es la cuestión, los que nos consideramos parte del pueblo, gente común, que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo y no héroes de bronce. Héroes sí son nuestros compañeros conscriptos caídos, y los compañeros quienes cayeron que no habían reprimido a nuestro pueblo, porque nosotros a los represores no les decimos héroes, pero de siempre nunca le dijimos héroes. Y no, que nosotros tenemos la idea, vos sabés que
que esto fue algo que hacen los anglosajones, se lo hicieron a México, se lo hicieron a España en la guerra hispanoamericana en 1898, se lo hicieron a Japón, a Vietnam y a Irak de última instancia, y que por ahí se lo querían hacer a Irán. Ellos te empujan a la guerra para que vos aparezcas como agresor y después consiguen su objetivo estratégico, que en este caso era ponerse en Malvinas para poder enseñorarse del Atlántico Sur y con vistas al siglo XXI de la Antártida, y a la vez hacer una contraposición, porque en esa época del otro lado del Atlántico Sur avanzaba Angola, que estaba apoyada por la Unión Soviética. Entonces, para nosotros, el general majestuoso que hizo su gira en el 81 por Estados Unidos, es decir, Galtieri, o era parte de la entrega, como dice Florencio, o lo hicieron entrar como un caballo. No sé, vos, vamos a escucharte después a vos, Florencio, primero vamos a escuchar qué piensa Marcelo. Bueno, no, yo creo que entró como un caballo. Galtieri, fíjate que más allá de que Malvinas fue, digamos, una decisión desesperada a partir de el aumento de las movilizaciones contra el plan económico de Martínez de Oya, a esa altura estaba Lorenzo Sigó, pero el plan había llegado ya al límite, estaba en un punto de estallido similar al que va hoy, al curso en el que va hoy el plan económico de Milei, por llamarlo plan económico, digamos, pero bueno, de alguna manera hay que llamarlo. Lo compartimos plenamente, lo que dices. Plenamente, es lo mismo. Y ¿qué pasa? Galtieri ya desesperado por esto, Galtieri además muy interesado, recordemos que Galtieri le da una especie de golpe de estado a Viola, ¿no es cierto? Viola fue curioso, fue un general curioso porque se preparó 30 o 40 años para llegar a la presidencia de la nación y cuando llegó duró muy poco tiempo. ¿Vos te referís a que le dio asilo a Arce Gómez y a García Mesa? También. Pero además la Armada... Bueno, veces no hay cornadas. Claro, bueno, y la Armada, digamos, para apoyarlo a Galtieri, le pide a Anaya, que en ese momento era el jefe de la Armada, exacto, que apruebe la operación de Malvinas. Anaya había preparado ese plan muchos años antes como una especie de ejercicio teórico, digamos, cuando era jefe de operaciones navales, se lo había encargado Macera. Y bueno, esa era una de sus criaturas predilectas, digamos, el plan, la recuperación de Malvinas, la operación Rosario, y se lo vende a Galtieri a cambio de, bueno, yo te apoyo en tu cruzada contra Viola, pero tenemos que ir para este lado, y por supuesto Galtieri, que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia, lo acepta, ¿no? Pensando Galtieri, y creo que el resto de las Fuerzas Armadas, es decir, la Armada, bueno, tenía su propio proyecto de la Operación Rosario, y la Fuerza Aérea también lo habrá pensado, aunque después, en la medida que las cosas empezaron a avanzar y la cuestión se ponía cada vez más dificultosa, la Fuerza Aérea, que veía que iba a ser una de las grandes sacrificadas si efectivamente había operaciones militares, quería salirse pero ya no pudo. Bueno, se embarcan los tres en esa aventura, pero siempre pensando que en definitiva no iba a haber guerra, que es lo peor, ¿no? Porque vos vas a una guerra pensando que no va a haber guerra, es decir, no tomás ninguna de las medidas previas. La única ventaja que tenía desde el punto operativo militar la Argentina en ese conflicto era que tenía la iniciativa y que por lo menos de alguna manera tenía un grado de sorpresa inicial, pero el grado de sorpresa inicial estaba cruzado por esta concepción de que en definitiva no iba a haber operaciones militares, ¿no? Sí, bueno, lo que quería escucharlo, entonces así estamos charlando entre compatriotas, lo que decís vos siempre, Florencio, sobre la entrega que vos, en tu hipótesis, fue una entrega de la dictadura. Y mira, hay un libro que yo leí al poco tiempo de volver de Malvinas, que apareció en el mismo año 82, a los pocos meses de nuestro retorno al continente.
no al país, como dijo un funcionario macrista. Y el libro fue escrito por Rogelio García Lupo y se llamaba Diplomacia secreta y rendición incondicional. En ese libro, él menciona mucho y hace mucho énfasis en los distintos artículos, porque es una recopilación de artículos que Rogelio García Lupo escribió para un diario de Venezuela durante esos meses, y puso mucha atención en los viajes que durante 1981 Martínez de Oz y gente de su equipo hicieron a Londres. Fueron alrededor de 7 viajes. Y no nos olvidemos de la pata civil de la dictadura, Y eso, y daba a entender como que fueron a negociar ahí. Sí, ellos negociaban porque creían que Margaret Thatcher podría haber devuelto Malvinas por la afinidad ideológica. Eso es cierto. Me gustaría escucharte a vos ahora, Marcelo, hablar más de lo que quieras decir de Malvinas y después hablemos sobre la actualidad de derechos humanos. Bueno, Malvinas fue un tema, tomando también el aspecto de los derechos humanos, que puso muy a prueba a los organismos de derechos humanos y a su posición frente a Malvinas, ¿no? Fue un tema, digamos, que fue muy discutido. A lo mejor esto sorprende viéndolo desde afuera, pero bueno, había sectores muy grandes dentro de los organismos, la dirección, digamos, de lo que era el movimiento de derechos humanos, que tenían muchas dudas. Es decir, la concepción ¿cuál era? Bueno, si la dictadura vence en este conflicto, si la dictadura sale triunfante, vamos a tener dictadura para 30, 40 o 50 años. Cosa bastante difícil en la Argentina porque vivimos en una inestabilidad permanente, ¿no? No hay gobierno desde 1928 o ciclo político desde 1928 que haya terminado bien. En Argentina todo termina mal. Gobierno democrático, dictaduras, etcétera, todo termina mal porque hay una crisis política, económica, social muy profunda que, bueno, de alguna manera se identificó mucho popularmente en este último tiempo con la caracterización berreta de la nata de la grieta, ¿no? Pero bueno, esto que algunos llamaríamos lucha de clases es lo que no se resuelve en la Argentina. Por suerte todavía no se resolvió, porque si se resolviera hoy por hoy con la concentración de los grupos de poder, etcétera, no creo que fuera favorable para los sectores populares. Mientras no se resuelva, quiere decir que estamos en lucha, en la pelea, y en ese marco siempre hay perspectiva de triunfar. Bueno, por eso fue muy, muy discutido, porque al mismo tiempo la posición esa de que si los milicos ganan no se van nunca más, tenía una contrapartida grande, es decir, que Argentina perdiera la guerra. Perder la guerra significaba tener muertos, tener heridos, tener incapacitados de nuestro lado. Costó bastante, y yo creo que se salió en ese momento, termina la guerra. Bueno, costó para el movimiento de derechos humanos tener una posición correcta. Fueron pocos los que tuvieron una posición correcta, clara en ese momento. ¿Te puedo decir algo del otro lado? De los que estábamos del otro lado. Primero, entendemos la desconfianza de los derechos humanos porque actualmente de 24.500 excombatientes que somos, la mitad son militares de la dictadura, con lo que nosotros no tenemos nada que ver. De los conscriptos, lamentablemente, hay una alta proporción que siempre buscan las soluciones autoritarias y no se ponen a pensar si son pro-anglosajonas ni nada por el estilo. Fue el CECIN de La Plata, de compañeros nuestros del Regimiento 7, y obviamente nosotros del Grupo Por Soberanía y el CEBECIN de Berizo, somos organizaciones que hicimos los conscriptos y consideramos que éramos ciudadanos que cumplimos un deber hacia nuestro pueblo y raleamos todas esas sospechas que había. Vamos a las marchas de los derechos humanos, siempre, pero ya hace años, trabajamos de manera conjunta. Yo integro una multisectorial de derechos humanos porque somos hijos del pueblo. ¿Entendés? Entonces no podíamos estar, jamás nos pegamos a los milicos, jamás.
Y ahí fue como armamos esto, eso te quería compartir. No, vos fíjate, una cosa es que los tipos nos hayan llevado sin preguntarnos, ¿no? Por supuesto, pero uno cumple o cumplió lo que tenía que cumplir, por supuesto, pero eso no significa que esté pegado al discurso político del partido militar. Eso es otra cosa. No, pero era, te digo con honestidad, te podría pintar otro panorama, pero este era el panorama en el ambiente de derechos humanos, ¿no? Y es razonable que fuera así. Bueno, y ya, o sea, no se analizaba la situación de los conscriptos, en general con relación a los conscriptos era, pobres chicos los llevan al matadero, digamos, esto sí era claro y se veía. Ahora, al mismo tiempo era, si los milicos ganan esta guerra, no se van nunca más. Entonces, bueno, ¿vos qué querés? ¿Que se acentúe el matadero, digamos? Bueno, claro. Esa era la gran discusión, ¿no? Es decir, para la sociedad quedamos como en un limbo nosotros. Bueno, claro, porque se juntó todo para el limbo, la dictadura que los trató de ocultar al máximo posible. Sí. El resto de la sociedad, a ver, yo recuerdo las hostilidades, si mal no recuerdo, empezaron un domingo. Estaban jugando Boca y Vélez en la cancha de Vélez. Yo estaba escuchando el partido, a ver si perdía Boca, por supuesto, como hincha de River. Y recuerdo que en el cartel de la cancha, en un momento paran el partido para anunciar que empezaba un ataque aéreo británico sobre Puerto Argentino. Eso fue el 1 de mayo. Era un sábado. El 1 de mayo era un sábado. Sí. Se para el partido unos minutos y después, dice, continúa el partido porque se retiran las naves británicas. Es decir, la guerra era común, que se llamaba conflicto, repito, no se hablaba de guerra, era como algo que sucedía en otro mundo, en otro país, algo muy lejano y totalmente ajeno a, la vida cotidiana en Buenos Aires. Hay otra cosa más, es decir, cuando nosotros hablábamos recién del proceder del gobierno de la dictadura, en esa época el ministro de Economía era Alemán, y el esfuerzo de Alemán de triangulación para poder seguir pagando la deuda externa a los capitales acreedores británicos fue tremendo, porque los tipos se negaban a tener contacto con Argentina, pero entonces él ideó todo un sistema de triangulación para que Argentina no dejara de pagar, es decir, un caso único en la historia de que un país que está en guerra con otro le está pagando la deuda externa. Vos sabés que conocíamos ese dato, pero que lo renueves y lo digas es un gran dato, Marcelo. Es un gran dato, aparte, sí. Era un tipo muy identificado con las causas británicas, como el canciller. Sí. Bueno, sí, yo lo que quería agregar una anécdota para Marcelo, que fue lo que él dijo. Yo estaba en Wilnes Rich y en un cerro que está del otro lado de la bahía de Puerto Argentino, y viene un suboficial y dice, muchachos, nos volvemos, hubo un acuerdo y demás. Al rato vuelve y dice, no, vamos a clavar las guarpas acá. Así de loco era. Más allá de eso, quiero escucharte a vos sobre Malvinas y sobre los derechos humanos actualmente. Bueno, quien decía eso, ¿no? Es decir, toda esta posición, digamos, de los organismos que no se resolvió, terminó la guerra y ahí quedó, y después, ya todo se enderezó totalmente contra la dictadura, pero para mí es una deuda del movimiento de derechos humanos que después se fue resolviendo sobre los hechos, pero nunca expresamente. De hecho, el movimiento de derechos humanos, cuando vos hablabas del trabajito ese del CES, que lo hizo muy específicamente Augusto Conte, porque como todos sabemos, su hijo Augusto María es uno de los conscriptos desaparecidos, era tomado por todo el movimiento de derechos humanos y a nadie se le ocurría decir que los conscriptos desaparecidos eran militares, digamos. Pero todo el conflicto de Malvinas venía como la gran jugada de la dictadura para ganar espacio político y quedarse 30 años. Era una jugada de la dictadura para tratar de ganar espacio político. Ahora,
lo de quedarse 30 o 40 años era muy para discutir. Argentina, lamentablemente, por la dirección política y militar que tenía esa guerra, no tenía ninguna posibilidad de ganarla, pero si y además, la hubiera... Perdón, Marcelo, pero además no llevaron todo el material que era necesario llevar para que bueno, porque se pudiera obtener una victoria. Se partió de la base de que no iba a haber conflicto. Imagínate que si la idea era llevar al Belgrano, que en realidad, desde el punto de vista militar, su fortaleza era que era una especie de montaña de artillería, digamos. Si la idea era llevar al Belgrano, no sé, para ponerlo en el estrecho de San Carlos y de ahí tener una base de artillería, bueno, lo podrían haber hecho el 2 de abril y no tan tarde como hicieron, porque efectivamente en mayo, cuando podía haber alguna posibilidad de acuerdo, ustedes se acordarán de toda la intervención del presidente de Chile, Belaúnde Terry, etcétera, Thatcher hunde el Belgrano y entonces la que se clava y se planta y le dice acá no hay ninguna posibilidad de acuerdo a Galtieri, se cuenta la anécdota de que Galtieri estaba a punto de cerrar el acuerdo y va a Naya y le patea el escritorio y le dice que la Armada le exige que bueno después de la guerra no se podía. Vos conocés vos conocés la figura de Spilimbergo sobre eso, que hizo un escrito muy interesante sobre comparándolo con una relación de los Estados Unidos. Te seguimos escuchando. Quería comentar otra cosita, muy dale. Cortito, pero esa cuestión, perdón, pero no, dale. No es que es un dato para agregar, pero las tropas británicas empezaron a embarcarse y a partir de los puertos británicos hacia Malvinas a partir del día 4 de abril, o sea, 2 días después. Esto estaba ya, yo creo que estaba ya totalmente pensado. Y son jodidos los anglosajones. Te escuchamos, Marcelo, si querés redondear con Malvinas. Además fue la oportunidad de oro de Thatcher para convertirse en una especie de Churchill, liquidar todos los problemas internos que tenía, sobre todo por la aplicación de su política de ajuste, despidos, etcétera, también, en el Reino Unido, y bueno, convertirse, como digo, en una especie de Churchill, liquidar los problemas internos, y bueno, la gran opción era democracia, que venía a ser, entre comillas, el democrático imperio británico, versus dictadura, que bueno, en ese caso le colgaban el cartel a la Argentina. Entonces, yo decía hoy, no teníamos ninguna posibilidad de ganar la guerra por la dirección política y militar que teníamos, pero si Argentina hubiera ganado esa guerra, lo que se hubiera desatado no creo que hubiera sido un proceso político que hubiera llevado a la consolidación de la dictadura, sino todo lo contrario, porque para ganar esa guerra iban a tener que hacer muchas cosas que jamás hubieran querido. Vos fíjate que al final Galtieri, cuando ya con poca caracterización de clase, digamos, porque Galtieri era un tipo bastante marginal, bastante lumpen, no era un Lanuse, digamos, ni un Aramburu, Galtieri termina, Costa Méndez terminó abrazado con Fidel Castro. Exacto. Yo cuando me enteré de eso en Malvinas, un poco más que exploto de risa. Claro. Con Fidel Castro terminó Costa Méndez. Terminaron pidiéndole apoyo a Gaddafi, a Rusia se lo pidieron de arranque, es decir, ya era una cosa insostenible, porque estaba la OTAN peleándose con unos tipos que supuestamente habían librado la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, guerra que según ellos llevaron adelante contra su propia población civil, y al mismo tiempo ahora terminaban de la mano de Gaddafi, Fidel Castro, etc. Era una cosa típica del totalitarismo. ¿Y ahora qué pensás vos, Marcelo, de un presidente, entre comillas, que admira a Churchill, a Margaret Thatcher, y que le dice héroes a los diputados coimeros, no a nuestros compañeros caídos? Bueno, a ver, Milei es... yo creo que la Argentina es una sociedad bastante fallida, ¿no? Bastante fallida, donde todo funciona mal, pero muy mal, incluso visto desde el punto de vista democrático burgués, ¿no?
lo que nos presentan como instituciones del sistema son el poder ejecutivo ocupado por un energúmeno, que es Milei, rodeado de un grupo de inadaptados sociales, que son la banda de marginales más próxima de él, comandados por una escuadrilla de saqueadores seriales. Ahí vienen los Caputo, los Sturzenegger, que a su vez sirven todos a los dueños de la Argentina, los Eurnequian, los Roca, etcétera, etcétera. Sociedad rural. Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, los laboratorios, Agorro, Emer, Arcor, Ahora, este es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es un grupo con algunas excepciones, pero básicamente, centralmente, conceptualmente, las cosas son lo que define la mayoría y no las excepciones. Un grupo de malandras, corruptos, etcétera, que se venden por un plato de lentejas o algo más que un plato de lentejas, no garantizan nada, prometen cualquier cosa, juntan los votos diciendo que son A, después son B y no hay ningún problema. Y el Poder Judicial, al que algunos incautos llaman justicia, siempre lo digo, es el poder más antidemocrático, más antipopular y más antirepublicano que existe. Y corrupto. Y corrupto desde ya. Bueno, la corrupción es casi como el ABC de todos estos. Un poder en donde nadie los elige, nadie los controla, nadie los saca, hacen lo que quieren y duran décadas, años y años y años. ¿Y qué pasa? Como los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, bien que mal, sufren un desgaste brutal, y entonces a veces los votan, otras veces no, cambia este, cambia el otro, en general la orientación es siempre la misma, pero las caras van cambiando. En cambio, el Poder Judicial, al margen de todo eso, se mantienen siempre los mismos, por una razón hasta burocrática, van acumulando poder por el solo hecho de permanecer, ¿no? Permanecer ya te da siempre, en casi todos los órdenes de la vida, una cierta posición y un poder, porque los jueces saben que vos, presidente, hoy estás, y con suerte podrás durar 8 años, y en esos 8 años hay que ver si tenés poder, y cuando perdés el poder vos ya vas a estar debilitado y yo voy a seguir teniendo el mismo poder de siempre. Entonces, terminamos cada vez más en manos de pequeños grupos, bandas como la de Milei hoy y sus jefes, y bandas como la del Poder Judicial, que hoy cogobierna en la Argentina, y que se ha atribuido a través de distintos fallos, las famosas medidas cautelares que frenaban la aplicación de leyes nacionales, como por ejemplo fue la ley de medios. Vos te conseguías un juez amigo en Tartagal y le metías un amparo allá y el tipo desde allá te frenaba la aplicación nacional de la ley de medios, por ejemplo. O este último fallo de condena a Cristina Kirchner. Todo el mundo sabe que no soy kirchnerista, soy muy crítico del kirchnerismo y del peronismo en general. Pero bueno, un fallo que es un disparate absoluto, sí, pero que además abre la puerta para que el Poder Judicial termine determinando quién puede ser candidato y quién no, quién puede gobernar y quién no, porque a partir de la doctrina y jurisprudencia que han sentado, todos los actos políticos son revisables por el Poder Judicial, y bueno, ya sabemos que el Poder Judicial, que además de todo lo que dije, antidemocrático, antirrepublicano, profundamente reaccionario, es el garante de última instancia de la propiedad privada de los grandes grupos económicos. Entonces siempre va a decidir hacia ese sector. Estoy hablando, cuando hablo del Poder Judicial, de los tribunales políticos, que son los que importan, ¿no? El juez Juan Pérez, que actúa en un desalojo o en un juicio laboral. Digo, vos para controlar el Poder Judicial no necesitas tener cientos de jueces. Con tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia se terminaron los problemas, porque es una gigantesca pirámide o embudo, si lo mirás del otro lado, donde siempre las cuestiones
importantes, institucionales, importantes económica y políticamente, se terminan definiendo en la Corte Suprema. Entonces, si vos tenés supremacía numérica ahí, es casi como una guerra o una batalla. ¿Cómo se gana? Con superioridad numérica en el punto crítico. Si vos de 5 tenés 3 y ahora encima tenés nada más que 3, si vos tenés como 2... las juntas militares, ¿no? Ahí, 3, como en las juntas militares. Listo. Claro, pero ya no necesitas a Videla, Macera y Agosti. Ahora con Rosencrantz, Lorenzetti y Rosati te alcanza, ¿sí? Y ahí hay sí, también una estrategia regional, el lofer, ¿no? Bueno, se combina todo, es decir, vos tenés el aparato militar, bueno, se mueve como un ejército el Poder Judicial, además tenés este aparato de poder y después distintas herramientas, digamos. Tenés algo que ya empezó hace mucho tiempo y a nivel mundial, que se llama el derecho penal del enemigo, es decir, es una categoría del derecho penal, es cuando vos legislás de determinada manera para determinado sector social. ¿Cómo es esto? Vos decís, bueno, este tipo de delito lo cometen tales y cuales personas, entonces vamos a sacar una ley especial para este tipo de delito, teniendo en cuenta más las personas que lo cometen que el delito en sí. Es decir, lo que tradicionalmente se dice derecho penal de autor. Nosotros tenemos derecho penal de hecho, es decir, las personas son condenadas o no condenadas, imputadas o no imputadas por lo que hacen o en algunos casos por lo que no hacen, pero no por lo que son. Bueno, la tendencia... Perdón, Marcelo, sería lo que hacen en Estados Unidos con los inmigrantes, que los sacan a patadas en estos momentos. A ver, el derecho penal del enemigo, que ya existía, se desarrolla de manera brutal a partir de los atentados de septiembre contra las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Entonces vos definís quién es el enemigo. A eso, al derecho penal del enemigo, le agregás el lawfare, es decir, el Poder Judicial al servicio de la utilización de esas normas legales en contra de determinados sectores y al servicio, por supuesto, de determinados intereses que son siempre los mismos, como dijimos, los grupos concentrados de la economía. Yo creo personalmente que el derecho penal siempre es del enemigo, ¿no es cierto? Porque siempre el derecho penal es selectivo. Hay alguien que decide... Acá vamos a lo que es cuando te hablan de la ciencia del derecho. La verdad que el derecho no es ninguna ciencia, porque ¿quién inventó el derecho de propiedad? Los que tienen, los que no tienen no inventan, ¿no? Claro, sí, bueno. Obvio. La podrían haber inventado los incas. ¿Sabés qué? Sí, Marcelo, para este programa está terminando. Lo que te quería escuchar, y eso yo estoy entendiendo lo que vos me decís, me encanta. Te vamos a invitar de vuelta, si por favor nos permitís, pronto, en un par de programas, que quisiera que vos le des, para cerrar, un mensaje a nuestros compatriotas. Yo sé que es difícil, pero ¿qué le dirías a nuestros compatriotas en este momento? Yo creo que en los últimos tiempos, los últimos meses, son interesantes. Creo que hay que luchar, movilizarse, salir a la calle, pelear por nuestros derechos. Creo que en esas luchas empiezan a aparecer nuevos dirigentes, que esos dirigentes van a ser clave en la etapa que viene. Creo que no tenemos que caer en pensar que vamos a votar a fulano, a mengano, y esto va a cambiar. Los cambios de fondo no vienen con las votaciones, son todavía importantes, no han muerto la cosa de votar en la conciencia política del pueblo argentino, pero es muy importante estar movilizados, estar peleando como hoy está peleando el Garrahan, como pelean los trabajadores despedidos, los trabajadores de la salud, los docentes, los estudiantes. Ese es el camino contra un plan económico que empieza a tambalear, pero para que se caiga, y cuando se caiga, para que se caiga para el lado que en definitiva sea beneficioso para el pueblo, hay que mantener y hacer crecer cada vez más este grado de movilización. Mientras estemos en esa lucha,
estamos en una pelea que nos puede llevar en definitiva a un buen puerto, ¿no? Vos sabés que el Grupo por Soberanía que integramos, vamos a esas movilizaciones y nos tienen como parte de esas movilizaciones y le regalamos banderas de Malvinas. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, Marcelo. Te mando, qué bueno. Como última cosa les puedo decir algo. Sí, decirle. Que esa lucha, esa movilización después se exprese en las urnas y que votemos en defensa propia. Sí, bueno, tenemos además. Que votar en defensa propia porque nos están destruyendo. Además de la movilización. Marcelo, te mando un abrazo grande y siempre te viene el frente. Vos sos un combatiente por Malvinas. Te mando un abrazo.